por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas tardes, Francia. Buenos días, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos ven en esta emisión de Latinidades. Gracias por estar aquí. Francia es solo un ejemplo del avance de la ultraderecha en el mundo, especialmente en Europa, donde por razones históricas no debería ser así, o tal vez sí. Para hablarnos de esto, de este desafío, lo que está en juego en esta segunda vuelta electoral el próximo 7 de julio, nos acompaña un intelectual de peso, político y activista. Patricio Arenas, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes desde París. Un abrazo grande a todos los amigos mexicanos. Hace prácticamente más de año tuvimos oportunidad de poder tener una charla contigo muy interesante, cuando estaba pasando precisamente una respuesta social muy violenta ante la reforma de las pensiones que había pasado a fuerzas, sin consultarla ni siquiera con el Congreso o el Parlamento de allá, y menos con la gente, este presidente que tienen ustedes allá, Macron. Y ahora estamos también viviendo momentos electorales ahora confusos y sobre todo muy álgidos por la posibilidad de que la ultraderecha comandada por Le Pen, en esta nueva versión, es hija del que fundó este movimiento de ultraderecha hace ya un buen tiempo, que pueda ganar, eh, el manejo del gobierno a través del Parlamento. Y es algo que preocupa porque hemos visto cómo ha avanzado esa ultraderecha, bueno, en España, en Argentina, sigue latente ahí en Brasil. En mi país, México, se frenó afortunadamente de manera tipo knockout, pero nos preocupa al fin de cuentas porque es darle alas a toda una ideología, híjole, muy, como dije, históricamente ya no debería ser así. Esa ideología fue prácticamente la que pudiéramos decir que generó la Segunda Guerra Mundial, buena parte de ella, y bueno, está otra vez como que se olvidó lo que había pasado antes históricamente, y ahora estamos en una especie de remix y otra vez con lo mismo. Entonces nos gustaría saber cómo ves tú las cosas desde allá, qué está pasando, qué es lo que está en juego, y si Francia puede lograr lo que le llaman muy eufemísticamente el cordón sanitario con el que tienen allá a la derecha y ultraderecha, especialmente la ultraderecha. Muy bien. Bueno, yo pienso que este encuentro que tenemos hoy día es una especie de continuidad de lo que tuvimos antes, hace un año atrás, en lo cual se prueba algunas cosas que afirmamos en la primera intervención y que indudablemente que la compleja situación contradictoria que se produce es la normalidad de cómo hay que confrontarse a la realidad social y política que se vive en Francia y también en América Latina. Eh, yo creo que antes de empezar hay que crear una base mínima de conceptos sobre los cuales, si no se funciona, la posibilidad de recepción y de comprensión de los elementos a los cuales estamos confrontados, esta reflexión pierde el valor. Por ejemplo, hay que una cosa que tiene que ser clara y neta.
nosotros vamos a pensar, reflexionar, observar y capaz afirmar algo que se produce en un concepto básico que es la lucha de clase. O sea, se puede ver objetivamente que el concepto de lucha de clase está funcionando. Entonces, si ustedes van a pensar, reflexionar en relación a lo que vamos a analizar, si no está en la cabeza, en el pensamiento, en la reflexión, en el fondo de nuestra forma de pensar y reflexionar, eh, eso es como no pensar hoy día el cosmos, el universo, la Tierra, creyendo que la Tierra no es redonda, que la Tierra no gira alrededor del Sol y que fundamentalmente la Tierra es plana. No, eso se terminó. Aquí es lo mismo. Si ustedes no tienen en cuenta el hecho de que lo que nosotros analizamos parte en relación a las contracciones que hoy día se producen en la lucha de clase, la posibilidad de pensar y reflexionar está fuera de foco, está fuera de realidad. Ahora, indudablemente que vamos a empezar por Francia. Podemos también después seguir con América Latina si quieres, pero no hay que olvidarse que yo soy exiliado, viví el fascismo en directo, donde asesinaron a mis compañeros, mi amiga, donde eh, el imperialismo y las oligarquías nacionales desarrollaron una matanza horrible en Argentina, Uruguay, Chile, etcétera. Entonces, lo del fascismo está siempre vivo en nuestra reflexión, en nuestra forma de pensar, en alertar lo que significa el fascismo hoy día, que es el mismo fascismo, pero que se expresa de otra manera. Inclusive me recuerdo que cuando llegué a Francia, hablando de los años 80, le planteé a los compañeros de la izquierda la posibilidad de que en Francia pudiera haber una vuelta al fascismo en relación a cómo las cosas están dando, porque la izquierda era una izquierda muy electoral, pero poco afirmada en la reflexión ideológica y en la reflexión política hay una reproducción de aparatos. Me dijeron que no, que era imposible. Bueno, aquí estamos. Ahora vamos a ver lo que pasa en Francia. Nosotros decíamos que nuestra base conceptual era la lucha de clase y nosotros vamos a estudiar cómo la lucha de clase se produce en Francia hoy día y cuáles son las relaciones que hay al interior de esa contradicción en Francia. En realidad, la derecha tiene, como se dice en Francia, su écurie. Su écurie en francés, donde están los caballos ahí en la hacienda y que tienen van desarrollando, digamos, el potencial de la caballería que se tiene. Aquí hay que estar claro, o sea, independientemente de Macron, independientemente de Renovación Nacional, independientemente de los republicanos, independientemente de la gente que está más hacia la izquierda, o perdón, más hacia la extrema derecha, lapsus, hay que entender que eso es en realidad el conjunto de organizaciones y movimientos que existen para que los patrones, la burguesía francesa, vaya escogiendo la estrategia y la táctica que va a desarrollar para poder asegurar sus intereses. Eso es. ¿Sí? Entonces, el problema que se produjo es que el Macron, en relación a los objetivos que se le fijó para proteger los intereses del gran capital, tocó fondo. Tocó fondo y en un momento determinado no respondía a lo que los patrones necesitan para asegurar su dominación. Y ahí está la charla de la vez pasada, hace un año, cuando nosotros analizamos lo que fue la jubilación. Ahí se vio cómo en un momento determinado Macron toca fondo, no es capaz de responder, se desarrolla un movimiento popular y concretamente el Macron no dio abasto en relación a lo que la burguesía esperaba de él.
Y ahí se desarrolló la tendencia hacia privilegiar Renovación Nacional, que es el antiguo Frente Nacional de Le Pen, y ese frente empezó a recibir todos los regalos y las garantías y los beneficios de lo que es la intervención de la burguesía en tanto fondo de atrás de cómo ellos van a ordenar su caballería o su gente. Entonces, ese es un proceso que no es un problema del fascismo, ese es un problema eh, de cómo la derecha organiza sus tropas para poder asegurar su dominación frente a un proletariado que está organizado, sobre todo en Francia. No hay que olvidarse que en las elecciones presidenciales hubo una NUPES, ¿cierto? Una unión de la izquierda que era funcional pero que existió y que Mélenchon sacó el 22% de los votos y posteriormente, potencialmente era mucho más, pero no hubo la posibilidad de asistir a la segunda vuelta porque ya la izquierda en ese momento iba dividida, lo que no pasa con la elección de diputados, lo que irrumpe una fuerza enorme de diputados en la Asamblea Nacional y Macron pierde entonces la mayoría y ahí viene el cambio. Se trata de desarrollar un cambio estratégico de los representantes de la burguesía en el Parlamento y en la acción política concreta. Como pueden ver, esto no es un hecho fuera de la dinámica o de las contradicciones de clase. La lucha de clases se genera, se produce y tanto en la izquierda como en la derecha las estrategias se van afinando. Ahora, en relación a lo que eh, nos interesa ahora, eh, está la idea como que Renovación Nacional es una fuerza que ha tenido una gran votación. No es así, es falso. Es producto de la manipulación de los medios de comunicación de masa y del trabajo que se ha desarrollado y se ha hecho para poder hacer creer que hay una fuerte presencia del fascismo y que es una fuerza que es eh, eh, imbatable, que no puede perder, que va con todo hacia adelante y que nadie la puede detener porque es una fuerza como que no tiene fondo, que logra atraer hacia ella la mayoría del país y que es una mayoría que se desarrolla de más en más con más fuerza. Y eso no es así. Si ustedes toman en cuenta eh, el voto, el último voto de la europea, el 32% de, del Renovación Nacional, fue un voto que fue más o menos lo mismo que obtuvo anteriormente, no más. Pero cuando viene la confrontación con las elecciones actuales, Renovación Nacional que dijo, que se decía, que se pretendía que era una mayoría dinámica, no es así. ¿Por qué? Se lo voy a demostrar cómo se realiza. En realidad, Renovación Nacional tocó fondo. Renovación Nacional son 29, 28, 30%, no es más. Pero la otra fuerza la incorpora Ciotti con los republicanos, que son un 4%. ¿Por qué eso? Porque se dieron cuenta en un momento determinado que Renovación Nacional había tocado fondo, que no tenía la fuerza para el primer ministro, que no tenía fuerza para poder dirigir el gobierno, que no está en condiciones por poner una alternativa de gobierno, y a partir de ahí se busca la posibilidad de apertura hacia la derecha, porque los republicanos es un partido que no hay que olvidar que su origen es de Gaulle. De eso estamos hablando. Entonces, el presidente que es muy oportunista y muy corrompido, él rompe con la interna de su partido golista, se toma una parte importante, yo creo la mitad de los republicanos por oportunismo político, y viene a reforzar Renovación Nacional.
Entonces, el 33% actual no es un 33% de Renovación Nacional, es un 33% de Renovación Nacional y de Ciotti que viene del LR. Entonces, como tú puedes ver, eh, no es algo que, digamos que el fascismo es una fuerza que está en desarrollo, que es imparable, que convoca cada vez de más en más gente. No, eso tocó fondo, llegó a su máxima expresión, tuvo que aliarse con sectores de la derecha e inclusive es un cambio táctico a la burguesía que se produce en la lucha de clase y que en un momento determinado la burguesía se da cuenta que cuando el Renovación Nacional toca fondo, que llaman a la derecha, el Macron, que favoreció la aparición de Renovación Nacional, que tuvo un trabajo de muy cerca con los republicanos en el Parlamento para no tener que acudir siempre al 49.3, que es pasar las leyes en fuerza como lo fue las jubilaciones, teniendo el 70% de la gente en contra. Entonces, eso hace que el Macron recule, abra y viene el cambio de estrategia. Es muy importante saber que los cambios en Francia no es un problema de tiempo largo. A veces en días, a veces se producen cambios. En una semana se producen uno o dos cambios políticos en Macron, de Renovación Nacional, de LR y también de la izquierda. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque eh, para ser objetivos en relación a lo que ellos pretenden, es un problema complejo porque Renovación Nacional, que planteó diciendo que si no tienen la mayoría absoluta, ellos no van a hacer gobierno, el día después dicen, bueno, nosotros podríamos eh, ser gobierno o tener primer ministro siendo aliados con parte de la derecha. Y después, e inclusive, se plantea hace 3 días que Renovación Nacional, el fascismo, está de acuerdo en, para poder tener un ministro, porque ya no tienen la fuerza para tener el primer ministro, plantean la posibilidad de una alianza con la derecha, con los sectores macronismo que se quieren integrar y además personalidades de la izquierda. Para que veas tú. Increíble. O sea, que los fascistas se hablan ante la izquierda es porque ya la fuerza no la tienen. Están buscando aliados hasta en sectores de la izquierda que pueden a lo mejor ser muy oportunistas, pero hasta el momento no hay nadie. Entonces, eso te demuestra a ti que la derecha no es una derecha que la derecha fascista no es una fuerza que es impenetrable, una fuerza que es que no se puede parar, o es una fuerza que tiene un funcionamiento que no se les puede tocar. O sea, sí, fue derrotada, sí, fue aislada, sí, tocó fondo e inclusive se obligó a Macron de cambiar de estrategia porque se dio cuenta que iba a desaparecer políticamente, simplemente. Y no hay que olvidarse que en el sector de la burguesía hay fuerzas que están en disputa. Renovación Nacional, los que están más a la extrema derecha, los LR, Macron, izquierda socialista, que está dentro de Macron, etcétera. Ellos, nosotros lo dijimos en la última entrevista hace un año, que la política en realidad es un mercado. Y se demuestra que es un mercado. Ellos están en disputa como formas, como empresas que van a disputar parte del electorado para representar a la burguesía y la disputa está en quién ofrece el mejor negocio para la burguesía y de qué manera cada una de esas fuerzas va más o menos a defender los intereses de lo que es los patrones de la burguesía, la oligarquía. Entonces, ¿pero por qué se produce esto? Y aquí voy a parar para que tú puedas hacer una pregunta, porque esta parte es lo que centra una parte de nuestra reflexión. Porque cuando se empezó, cuando el Macron llama a la disolución de la Asamblea Nacional después de la hecatombe que él tiene en las elecciones europeas, porque de ahí viene el hecho de que Macron decide disolver la Asamblea Nacional,
eh, la izquierda discute, piensa, reflexiona y ya hay la proposición de que la creación del nuevo Frente Popular. El nuevo Frente Popular, que históricamente ustedes saben, hay tres frentes populares en el mundo, que es Chile, que es Francia y España. Entonces, hay una parte de la historia que es culturalmente fuerte en el pueblo francés y hay un reflejo del inconsciente que hace que la gente adhiere al Frente Popular, al nuevo Frente Popular. Y es una decisión muy fuerte. Y ahí es donde la burguesía se da cuenta que el error táctico está en que ellos pensaron que iban a desarrollar una dinámica fuerte, que iban a derrotar a la izquierda que estaba dividida, y no se imaginaron jamás que la proposición de la izquierda de hacer un frente popular, porque al principio de la reflexión de la derecha frente a lo que era la izquierda parlamentaria, que era la fuerza sumisa, los socialistas, los comunistas y los verdes, ellos, según los sondajes, la izquierda no solamente iba a perder, sino que iba a sacar menos diputados que los que tienen, de los que tienen hoy día. O sea, pasaban de 170 y algo a 120. Inclusive los más feroces decían que íbamos a tener 80. ¿Ok? Entonces ahí se produce una dinámica muy fuerte, porque en el sondaje posterior, estamos hablando de 3 semanas, ¿ah? En el sondaje posterior de una semana, el nuevo Frente Popular tiene un apoyo inmenso, se crea una dinámica inmensa, el pueblo se identifica con ese Frente Popular. Y lo decíamos nosotros ya hace un año, que que se iba a producir un cambio sociológico entre el movimiento social y los partidos, los aparatos y los aparatos sindicales. ¿Te acuerdas tú? Ujú. Entonces, eso hoy día se comprueba. Y eso es lo positivo desde el punto de vista del trabajo que estamos haciendo nosotros, reflexión y de este video. Es que se comprueba objetivamente que en Francia hay un cambio sociológico en lo si la unidad de la izquierda que está el movimiento social y los partidos y los sindicatos no asumen las reivindicaciones y las necesidades del pueblo, la gente no va a votar. Y tiene los dos ejemplos. El ejemplo de la eh, europea y el ejemplo de la votación de la legislativa. Tienes que darte cuenta que en la europea votó más o menos el 50% de la gente, poquito más, poquito menos. Y ahora están en el 67%, inclusive en algunos lugares del 70% de la gente que se movilizó a votar. Wow. Entonces, el cambio sociológico se produce desde el punto de vista político. El movimiento social o la gente o el pueblo, cuando la izquierda defiende sus intereses, se moviliza a votar, va a votar. La prueba es la votación que tuvimos en esta circunscripción, donde pasamos 18.000 votos a 25.000. Ya, estamos hablando de una circunscripción. Y esto se produce a nivel nacional. Entonces, eso es lo que la burguesía se dio cuenta, que es lo que estamos analizando, que el Frente Popular tiene una dinámica, se desarrolla una fuerza, se crea un frente y en ese momento se instala como alternativa de poder. Lo dijimos en la primera en el primer encuentro que tuvimos hace un año también, que dijimos que la izquierda, si se unía políticamente y que respetaba lo que la gente quería, era una alternativa de poder. Tú tienes que acordarte de esa conversación. Ujú. Ahora se prueba un segundo elemento. Así es. Entonces, lo que es interesante es que la burguesía, cuando entiende que el Frente Popular tiene su dinámica, desarrolla su dinámica y que se transforma en alternativa de poder, concretamente, Macron cambia de táctica, la táctica la afinan y llaman a votar contra Renovación Nacional, que ese es otro tema. Llama a votar contra la Renovación Nacional y llama a crear el arco republicano por una razón muy simple, porque si ellos no logran, si no llaman a desarrollar el arco republicano donde el voto es antifascista, es el nuevo Frente Popular que recupera
toda esa fuerza, donde la gente no se siente identificada, porque ya no tienen concretamente confianza en Macron y su grupo. Por ahí vamos más o menos. Pues lo que estás diciendo es bastante interesante porque si uno ve la prensa, que obviamente es controlada por la derecha, hablan de logros y éxitos espectaculares de la ultraderecha, de los avances, así como ahí viene ese tsunami, así te lo plantean. Entonces, con lo que nos estás diciendo, de alguna forma desinflas esa información de que realmente las cosas no son así y que realmente la izquierda pues sí está planteando frente y tiene la opción de revertir cuando menos la tendencia mediática que nos están vendiendo y crees tú que pudiera conquistar el Parlamento, en este caso, que pudiera decirse, ganó la mayoría de izquierda y de esta forma poder controlar y parar las reformas de Macron, porque se entiende que el que llega y ahí al Congreso, al equivalente al Parlamento allá en Francia, puede poner por votación al primer ministro y entonces ejercer el gobierno. Habría esa posibilidad ahora, el 7 de este mes, del 7 de julio, que eso quede así establecido en votación. Un cambio así es factible o pudiera establecerse que se pueda llegar a esas fuerzas típicas que como suceden en Francia o incluso en Italia, en la que están equilibradas las cosas, que no se mueve nada y entonces mantiene prácticamente lo de siempre. Claro, pero tienes razón en plantear el problema, pero no hay que olvidar que en Italia no hay un partido izquierda y no hay una unidad de izquierda. El Partido Comunista Italiano desapareció y las fuerzas de izquierda están dispersas. ¿Ah? Pero aquí no Pero, es el caso. pero se llega, digo, cuando los consensos llegan a establecer un equilibrio que dices tú no pueden moverse, se quedan medio frenados y se mantienen las cosas precisamente porque nadie ganó, no se queda una contundencia y en Francia pudiera pasar lo mismo. Mira qué interesante lo que dijiste tú en la posibilidad de sobrepasar la invasión de lo que es el tratamiento de la información por parte de los medios de comunicación, que el 95% está en manos de la burguesía en este país, y cómo ellos van a manipularse, es en español, ¿no? Sí, Manipulación. manipulación, hacer Manipular. manipulación mediática. Mira, en la primera vuelta se eligieron 76 diputados. Entonces todos decían, en las 76 vueltas, 76 diputados, qué fuerza de Renovación Nacional, y ellos tuvieron 39 diputados, elegidos en la primera vuelta. Y el Frente Popular, el nuevo Frente Popular, sacó 32 en la primera vuelta, inmediatamente. Entonces, ahí se clivó el hecho de hacer, o sea, y hasta hoy día se engaña tratando de entender que Renovación Nacional era la primera fuerza, y sin embargo, en 32 de 29 de diputados a nivel nacional, entre el nuevo Frente Popular, que no olvide que antes la fuerza era en Macron, ¿ah? Desaparece el Macron, que tiene 2 diputados elegidos solamente a nivel nacional, 2, y los fascistas tienen 39 y el nuevo Frente Popular tiene 32. O sea, y eso no se dice en los medios de comunicación porque, por supuesto, diabolizan el nuevo Frente Popular, por supuesto, lo plantean como una fuerza que está perdiendo y una fuerza que no es alternativa de poder. Pero ayer en la televisión fue una cuestión increíble. O sea, tomaron todos los sondajes y hay un director de un sondaje que se llama IFOP, que tú a veces lo tienes que ver, donde dijo, miren, ¿saben qué? Renovación Nacional ya no va a tener primer ministro. Está dando el patrón de los sondajes. Segundo, es muy difícil que tenga una mayoría. El máximo de los votos del máximo de los diputados que puede tener Renovación Nacional son 220, el máximo. Y para poder tener mayoría en el Parlamento y tener el primer ministro se necesitan 289. O sea, 220, 289. O sea que necesitan 50 diputados más. En el caso que tuvieran la mayoría,
sabiendo que no son los votos de él, también son los votos del Scioti que viene de los republicanos. Entonces, él le dice, hoy día nadie sabe lo que va a pasar. Los sondajes no son objetivos, porque pasar del 50% al 67% de la gente que vota, o sea, millones de gente que se movilizaron para votar, eso es imposible analizarlo. No se puede analizar, porque de todas maneras, lo que nosotros estamos especulando, dice, son posibilidades que se podrían producir, pero tener un alcance objetivo de lo que va a suceder realmente, eso es imposible. Y de ahí todos los periodistas empezaron a decir, bueno, no se sabe, está complicado, en realidad ya Renovación Nacional no puede tener el primer ministro, anda buscando aliados, su programa es deficitario desde el punto de vista económico, etcétera. Entonces ahí viene a probarse la hipótesis que tú te planteas. O sea, el domingo puede pasar cualquier cosa, pero hay dos fuerzas que están en pugna, que es lo que nosotros planteamos ya hace un año. ¿Te acuerdas? Cuando decíamos que la confrontación iba a ser entre el fascismo y la izquierda. Ya lo planteamos hace un año. Y no estamos tan equivocados, porque hoy día la confrontación de clase, en esta lucha de clase, la burguesía tiene toda la derecha junta, donde ya tratan de engañar con la manipulación mediática a la gente para creer que el Frente Popular no es alternativa, pero sin embargo la confrontación va a ser Frente Popular con la derecha oligárquica y burguesa. Eso es lo que va a pasar el domingo. Esa confrontación es segura. Ahora, lo que va a pasar no se sabe, lo que significa que lo que tú planteas es una verdad, es que el Frente Popular es alternativa de poder y puede ser la mayoría relativa que obligue a nombrar el primer ministro de Frente Popular. Pues eso sería de veras algo interesantísimo para todos el que pasara una situación así, porque habría un cambio o las posibilidades de que se genere un cambio serían reales frente a un macronismo que ha sonado imperial, abusivo y totalmente independiente. Digo, me refiero a independiente del pueblo, que fue el que lo escogió. Hemos visto que las decisiones más controversiales que él promueve no lo toma en cuenta, por más protestas que hay. Ni siquiera da la impresión de que siquiera bajar a negociar, digo bajar del trono a negociar con las personas que protestan para saber qué les mueve, qué interés tiene. No, simplemente él sigue adelante. Y por desgracia lo ha podido lograr por ese famoso artículo que hay ahí mismo en el Parlamento, que le permite, al final de cuentas, ejercer lo que él decida sin que, y uno dice, bueno, pues ¿cómo? Y si Francia es una democracia, puede presumir también la fuerza de su democracia, al final de cuentas esta no se lleva a cabo por la forma en que se maneja Macron, aprovechando ese artículo que hace avasallar a cualquiera que proteste, a fin de cuentas, en los hechos. Sin embargo, también qué bueno que nos aclaras de que la derecha está inflada, no deja de ser peligrosa, no deja de ser interesante que, como dijiste tú, llegando a Francia, les manifestaste en los 80 que esto podía volver a pasar y te dijeron, no, pues después de lo que vivimos, históricamente, pudiera ser entendible que te hayan dicho que no, pero la gente como que tiende a olvidar lo que vivió y luego a darle un giro diferente para que luego se puedan sentir identificados con eso. Te pongo un ejemplo absurdo, pero real. Mucha gente cuando estaban las famosas películas de Star Wars, pues imaginaba, bueno, obviamente a los famosos buenos y todo, y Darth Vader era el malo, pero luego empezó a haber toda una corriente de personas que veían este tipo de películas que se identificaban con Darth Vader y que le hacían el juego y se disfrazaban con el personaje y ellos se sentían más identificados con la fuerza oscura. Y entonces decías tú, bueno, a ver, la película está demasiado infantilmente planteada, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. No sé, prácticamente los malos visten de negro, los buenos visten de blanco, no hay para dónde hacerse y resulta que hay gente que se identifica con el personaje malo. Bueno, así como suena ridículo, hay gente que ahora se identifica plenamente con la derecha y con el saludo nazi y con todas estas corrientes que llevaron a esa
ese holocausto en Europa, y dices tú, ¿en qué momento se cambió esa mentalidad de poder decir y cambiar el switch de los que estaban defendiendo valores de vida, valores de civilización frente a una ideología totalitario y que buscaba una hegemonía absoluta, y ahora en la distancia, ahora se ve bien, o hay grupos que los ven bien, esa derecha, y que ahora se descaran. Me llama mucho la atención, te digo, porque ese fenómeno también está aquí en mi país, más o menos descarado en el sentido de que organizan conciertos, tienen reuniones, pero todavía no salen tan a la luz, saben que con razón son mal vistos, que no se les valora, pero ahí están ahí, tienen participación activa política, aunque no necesariamente de la cara. Y que a veces fenómenos como esta derecha pase en Austria o eso, y en Alemania, este, y que también de alguna forma esta misma derecha beba de ella aquí en Francia, y dices tú, bueno, ¿qué pasa? ¿En qué momento la gente se va al lado contrario? ¿En qué momento dejó de razonar? Eso es algo que no, yo en lo personal me cuestiono. Digo, ¿en qué momento algo que se veía mal y con justificada razón, ahora ya es correcto, ahora está bien, ahora, o ya se les permite decir que ellos son eso, que ellos participan de esa ideología? Y eso ya te digo, pues por desgracia es un avance, porque van avanzando. Sin embargo, con lo que comentas, pues bueno, todavía hay una esperanza refrendada por el activismo y la lucha que está dando la izquierda ya en Francia. Como bien dijiste también, mucho de lo que nos dijiste hace ya más de un año, pues está pasando ahorita. Y como bien dices, bien pudiéramos pensar entonces que esas demandas populares que no fueron tomadas en cuenta hace un año, ahora de alguna forma las toma la izquierda y por eso está dando esta lucha. Ujú. Mira, hay una cuestión que es interesante. El otro día estuve escuchando al compañero López Obrador, el AMLO, como dicen ustedes. Y él en esa entrevista le preguntan sobre Francia y Europa y le dicen qué es lo que piensa él sobre el problema del fascismo en Europa. Entonces López Obrador, que es un animal político que usted conoce, le dice, mire, a mí no me vengan con eso de la izquierda fascista, de, perdón, de la derecha fascista, de la derecha extremista y todo eso. Le dijo, esa es la derecha, que tiene una forma de expresión que le atribuyen el hecho de que sea fascista, nazi, etcétera. Pero es la derecha que está buscando em, las formas en seguir eh, desarrollando su dominación y cumplir con la dominación de tanto clase. Y eso es lo que Obrador tiene razón. O sea, lo que nosotros estamos confrontados es la derecha, porque cualquier fracción de organización política que se haga, eso es parte de la derecha y es la derecha. Si ustedes escuchan el discurso político o las proposiciones económicas o sociales de Renovación Nacional y de Macron, no son muy diferentes. Del PAN, wow. No son diferentes. Mira, Pero mira, dedíquense a eso, vayan a ver qué le plantea sobre la jubilación. Lo que plantea ayer sobre la jubilación, los nazis o o los fascistas o la derecha, como la queramos llamar, decían que ellos iban a tratar primero subir los salarios y van a subir los salarios en la medida que van a bajar los impuestos y que los impuestos van a favorecer que con eso las empresas tengan un menor gasto y que con eso puedan favorecer la posibilidad de aumentar los salarios de la gente. O sea, lo vamos a pagar nosotros, porque si ellos bajan los impuestos, quiere decir que la plata van a sacar del Estado. Y el Estado financiero es privado, porque esa parte de los impuestos no va a ir al Estado. Entonces,
Eso es lo que es lo mismo que plantean que lo que ha hecho el Macron. Ya se fue exagerado porque le dio 2.500 millones de euros a los patrones. Entonces, además, es una noción neoliberal. La noción neoliberal es que el Estado juega un rol secundario, subsidiario, y que el Estado va a subsidiar el capital privado. Eso está claro, está aquí en México, en China, en todos lados. Entonces, y después sobre las jubilaciones, ellos plantean que bueno, que en realidad la gente que ha trabajado más, si tiene 40 y tantas unidades, va a poder salir, pero quedan igual a los 62 años. ¿Eh? Entonces, en la misma proposición, el mismo mono con otra mascareta. Entonces, ahora, eso es lo que sucede en relación a ese tema, pero hay un tema que es importante, el problema de la izquierda. Nosotros no podemos ser alternativa poder seria si no hay una revolución cultural en la ideología de la izquierda, en el posicionamiento político de la izquierda, en la comprensión de los nuevos fenómenos que se están produciendo a nivel global y local, y la izquierda ahí tiene que hacer esa revolución cultural por la sencilla razón, y que no es complicado, es que no podemos nosotros analizar la sociedad actual a partir de los conceptos del siglo XX. El siglo XX se terminó, fue otro mundo. Y estamos en el XXI, en otro mundo que es diferente, porque el desarrollo de las fuerzas productivas creó un fenómeno que se llama, lo que ustedes dicen, dactilización, nosotros decimos numérico, que es la informática incorporada a la producción y a la dirección del país. Y eso significa que a partir de ahí, eh, los conceptos del siglo XX quedaron, vienen los nuevos conceptos que tiene que desarrollar la izquierda, de poder explicarse la sociedad a la cual está confrontada, de poder crear los conceptos de dirección hacia el socialismo que el pueblo necesita, y esa es una revolución cultural que se tiene que desarrollar ahora, pero que no es una cuestión teórica de academia o de intelectuales. Es una dinámica, es una dialéctica que se produce en la reflexión y en la acción. Y ya no se puede, eso ya no es el problema de los intelectuales, los teóricos. No, aquí es un problema de reflexión-acción. Y esa revolución cultural es la que tiene que responder a lo que tú te planteas. O sea, bueno, y la izquierda, por qué sucede esto en tal lado? ¿Por qué pasa esto con el fascismo? Sí, pasa en la medida en que nosotros no estudiamos las contradicciones objetivas que se están generando en la educación, en la salud, en el Estado, etcétera, la relación económica, y a partir de ahí no desarrollamos conceptos que nos permitan orientar la reflexión y la acción política a la cual nosotros estamos confrontados. Y eso nosotros lo probamos en la práctica. Por ejemplo, en Francia, la Francia insumida, con el Mélenchon a la cabeza, con la cosa de Palestina, ellos hicieron una declaración en que el Hamas era una fuerza de, del pueblo palestino, y que eran los que defendían los intereses del pueblo palestino. Entonces nosotros dijimos no, porque esa es la vieja política de, de lo que fue la tricontinental, etcétera. Nosotros dijimos que no, que el Hamas es una organización terrorista, porque la izquierda, tal como es la izquierda, no puede matar civiles. La izquierda no puede asesinar niños. La izquierda no puede asesinar mujeres. Además, nosotros somos un movimiento pacifista, como lo hizo el ETA en Madrid cuando puso una bomba en el metro de Madrid. Entonces, nosotros decimos, a partir de ahí, nosotros creemos que el Hamas es una organización terrorista que corresponde a una concepción de acción con la cual nosotros como izquierda no estamos de acuerdo. Entonces,
la estrategia electoral, porque es solamente electoral, al final de la izquierda fue afirmarse en buscar el voto popular, en afirmarse en el problema palestino, y se olvidaron que estamos en una sociedad que es completamente diferente. El pueblo francés necesita casa, tiene problemas serios de alojamiento. El pueblo francés necesita salud. Hay problemas serios con los hospitales que no dan abasto para recibir la gente. Tenemos problemas de educación que son fuertes y la contradicción fue fuerte cuando se quiso, la estrategia del Macron fue privilegiar al privado para desmantelar la educación republicana y que la gente tuviera que orientarse hacia el privado para solucionar los problemas de educación de sus hijos. Lo que nosotros paramos en una acción concreta porque no entendimos esa contradicción, la entendimos con anterioridad y dijimos no al privado, escuela pública gratuita y que no se le dé más plata al privado porque el privado tiene que autofinanciarse y el Estado no tiene por qué financiar al privado. Fue claro y neto y ganamos. ¿Por qué? Porque sabemos objetivamente cuáles son las contradicciones que la dirección económica de los patrones pretende. O sea, controlar todos los mercados, pero a partir del privado, y pauperizar de más en más el servicio público y que de más en más los mercados se desarrollen y así el Estado empieza a jugar un rol subsidiario, le traspasa los capitales al privado y por supuesto que nos derrota a nosotros que somos los asalariados, que somos los que acumulamos la plusvalía, pero la plusvalía va a ir hacia los patrones. Entonces, esa cuestión es algo que es muy importante, que se va a tener que trabajar, no es actual, es minoritario y es marginal, de no reproducir los dogmas de la izquierda del siglo XX. Todo lo que fueron los marxismo-leninismo, los marxismo-maoísmo, los trotskistas, todo eso, se terminó. Nosotros no podemos tener, como revolucionarios, una raíz dogmática. Porque cuando Hegel se confronta a los hegelianos de izquierda en Berlín y reaccionan contra Hegel, Carlos Marx les dice, atención, Hegel no es un Jean Jouvet, no es un perro desgraciado, un perro muerto, un perro asqueroso. Hegel es el método. Y el método de Hegel, perdón, es mi método. Lo está diciendo Carlos Marx. Y ese método es la dialéctica. La diferencia que yo voy a tener con él es solamente que lo voy a demitificar. Pero el método está en el hecho que la dialéctica es el instrumento de reflexión teórica científico que va a ayudarnos a pensar el mundo tal como es, lo que es enorme. Quiere decir que si nosotros tomamos la dialéctica, tomamos Marx desde la dialéctica, tomamos la dialéctica como Carlos Marx, vamos a romper con todo lo que es el dogmatismo anterior de la izquierda y nos vamos a abrir de manera no dogmática, porque tenemos que pensar, el método tenemos que nosotros utilizarlo para pensar cuáles son las contradicciones, cuál es la contradicción de la lucha de clase, cómo nosotros vamos a organizar las fuerzas de izquierda en relación a la toma del poder. Esa cuestión es la revolución cultural a la que nosotros tenemos que aspirar en el siglo XXI a partir de la sociedad numérica o ¿cómo se dice en español? Digital. Digitalizada. Exacto. Pues mira, acabas de plantear muy bien desde que empezamos la charla la situación electoral que se vive, que no es la que nos venden los medios. Se plantea sin saber todavía, pero está la posibilidad de ahí, que haya una fuerte sacudida al sistema político francés este 7 de julio próximo, este domingo, y que en esa sacudida pudiera levantarse como ganador, esperaríamos, la izquierda, que sería un verdadero freno a todas estas medidas neoliberales que padece el pueblo francés, muy descaradas totalmente, de veras. Se nota que tienen un gobierno a favor de los intereses económicos y no del pueblo, por las decisiones que ha tomado Macron
varios asuntos, la de pensiones, y más simplemente por cómo sale a reprimir cada vez que protestan. Dices tú, oye, ¿qué está pasando? Y nos has dado una interesante reflexión también sobre cuáles deben ser las perspectivas de la izquierda actualizadas, para que no quedarse en las ideas fosilizadas ya del siglo, pues ya no solo el pasado, sino el antepasado, porque a veces los que son muy puristas, por decirlo así, se niegan a aceptar la posibilidad de cambio, se niegan hasta a discutir que la gran obra de Marx es verdaderamente excepcional y fenomenal, debe ser cuestionada a la luz de que el contexto en que la escribió, pues ya no da necesariamente para este. Hay factores ahora que no estaban contemplados en ese entonces. Y mucha gente el que cuando le plantea a uno diciendo, oye, si cuando escribió esta obra no había computación, no había internet, no había teléfonos celulares, no se había ido a la luna, no había habido una segunda guerra mundial, no había una globalización, no había tantas cosas. Exactamente. Cuando uno plantea esa posibilidad de decir, oye, vamos a, no tenemos que tomar algo al pie de la letra, no es un texto bíblico, incluso la Biblia debe ser revisada, podemos cuestionarle y darle modificaciones para actualizarla. Hay gente que no lo tolera, gente que te ve mal y que te acusa de revisionista, de ser hasta de derecha, pues simplemente por plantear una idea así, pero el que tú lo estés diciendo suena es correcto, es bastante coherente y tiene valor, porque te digo, hay gente que en ciertos sectores que ni siquiera plantea esa posibilidad, y en mi caso, mi opinión personal es que todo, absolutamente todo, debe ser sometido a juicio y a revisión. Hasta las vacas más sagradas deben de ser, para que vean la validez de que siguen valiendo el hecho de tenerla en el pedestal, porque las cosas cambian, simplemente porque lo que es hecho por humanos son perfectibles, no son perfectas. Entonces, basándome en ese principio, todo debe ser cuestionado y verificado para que realmente pueda ser más valioso de lo que ideológicamente le estoy atribuyendo, ¿no? Te quiero agradecer de veras esta charla que nos has dado y vamos a estar expectantes para estos cambios y sobre todo también, bueno, el cambio que viene electoralmente en la famosa segunda vuelta ahora en Francia y que esto pueda realmente favorecer a la izquierda internacional, pero también, como dices tú, la posibilidad de crear una verdadera revolución cultural dentro de la izquierda que se está gestando, pero que todavía le falta por dar un cauce, una dirección, y que tal vez, con esto no quiero decir que si se le da un cauce ya lo estoy encorsetando, a lo mejor ahorita, precisamente el que se esté gestionando, permite el que se dé un debate poliédrico, multifactorial, por decirlo así, en muchos lados, mientras se llega a ir conformando paulatinamente la dirección a donde pudiera ir, y que ahorita precisamente es el momento de un diálogo rico que pueda derivar precisamente en esa posibilidad de generar una izquierda más actual, ¿no? Mira, visto que estamos terminando, me voy a permitir de tomarte 30 segundos Dale, ¿no? Dale. en relación a lo que tú estás diciendo, de que esto tiene que cambiar y que tiene su tiempo. Efectivamente tiene su tiempo. Y quiero terminar en una reflexión positiva. Cuando tú y yo hicimos el programa hace un año y se planteó el problema del Macron, cuando yo te dije que era minoría y que se había creado una fuerza alternativa y que la izquierda era fuerte, bueno, hoy día lo derrotamos. Un año después se comprueba que era una posibilidad real y concreta. Entonces, a toda la gente que piensa, que reflexiona, que está en la reflexión, que está en la acción, hay que hacer el trabajo en cada espacio. Se puede. Hace un año atrás nosotros planteamos el problema del poder de Macron porque había pasado a ser una fuerza relativa. Hoy día lo derrotamos. Y es posible, en la medida que la izquierda es organizada, está unida, tiene una reflexión ideológica, una reflexión política que responde a los tiempos, necesariamente tenemos que ganar y tenemos que vencer. La prueba de esto, hemos derrotado a Macron. Pues mira, es buena frase para terminar esta charla. Yo te quiero agradecer de veras este espacio, todo todo el conocimiento que nos has comentado, las informaciones puntuales sobre lo que está pasando y que no se sabe, porque te digo, como bien sabes tú, la derecha controla los principales medios, así como, digo, controla varias cosas.
aquí la famosa frase de Cristina del partido judicial, bien la pudiéramos poner también al partido de los medios, al partido eclesiástico, al partido militar y obviamente al poder económico que ellos generan, ¿no? Y tienen, nos ha dado un interesante panorama y vamos a estar pendientes de lo que vaya a acontecer ahora este 7 de julio, allá las elecciones en Francia y sobre todo del planteamiento que das de una nueva izquierda basada en una revolución cultural, planteada en términos actuales y no del siglo pasado y el antepasado. Eso ya es bastante retador y es todo, digamos, es toda una declaración dentro de la misma izquierda. Gracias de veras por tu tiempo y estamos en contacto, Patricio. Como se dice en México, a sus órdenes. Te lo agradezco. Que tengan muy buenas tardes, noches allá. Igualmente, en París. que vaya bien. Un abrazo grande, gracias. A ti.